En el siguiente video vamos a trabajar lo que son las matrices, ¿sí? Las vamos a definir y vamos a conocer sus elementos. Como leemos en pantalla, se denomina matriz a un ordenamiento rectangular de números o una tabla de números, que quizás es un poco más fácil de entender a lo que me estoy refiriendo. Vamos con un posible ejemplo para que se entienda, ¿sí? Acá entonces tengo la matriz A, que está compuesta, ¿sí? Por una tabla o un orden, ¿sí? De números. Bien, están ordenados porque se compone de filas, ¿sí? Y se compone de columnas. Bien, todas las matrices van a tener esta particularidad, ¿sí? Este orden. En este caso podemos observar que tenemos 3 filas y que tenemos 4 columnas. Ejemplo en donde tenemos números, ¿sí? No letras, como para que nos podamos entender quizás un poco más, aunque todas estas letras que escribí en el primer ejemplo representan números, ¿sí? Pero es como una primera aproximación. Bien, en este caso podemos observar que tenemos entonces 2 filas y tenemos 3 columnas. Es importante hacer este reconocimiento, ¿sí? Porque es el orden que tienen las matrices. Bien, en el primer ejemplo, entonces, en la A, la matriz es de orden 3 por 4 y en nuestro segundo ejemplo B es de orden 2 por 3. ¿Sí? Siempre vamos a mencionar la cantidad de filas que tenga la matriz y después mencionaremos la cantidad de columnas. Le vamos a dar un poco más de forma a esto, o en realidad vamos a dar su forma general de las matrices, ¿sí? Ahora que hicimos esta primera observación. En la misma, entonces, tenemos A, que es el nombre, ¿sí? De la matriz. Y fíjense que, bueno, tenemos entre paréntesis ese A y sub J, ¿sí? En subíndice, que nos van a dar todas las posiciones, ¿sí? Las posiciones de los elementos, ahora voy a desarrollar esto, y acá debajo el M por N, bien, nos va a estar indicando cuál es el orden de la matriz. Como ya dijimos antes, ¿sí? Siempre mencionamos primero las filas y después las columnas, o sea que M representará la cantidad de filas que tengamos y N representará la cantidad de columnas que tengamos. Y ahora entonces voy a trabajar con lo que son ese A sub IJ, que tiene que ver con cada uno de los elementos y la posición que ocupa cada uno de esos elementos. Entonces este A sub IJ, ¿sí? Nos va a estar refiriendo a cuáles son los elementos posicionados. Lo mismo dicho de diferentes palabras, ¿sí? Donde I y J representan números, ¿sí? I pertenece a los números naturales y J pertenece al conjunto de los naturales, ¿sí? Porque ese I va a estar representando entonces cuál es la posición según la fila, y la J nos va a estar indicando cuál es la posición según la columna, ¿sí? Y una cosa que también podríamos aclarar es que I va a ser menor o igual a M, ¿sí? Y que J va a ser menor o igual a N, ¿sí? Nunca va a poder ser un número mayor. Bueno, podríamos mencionar entonces a una matriz de forma general, ¿sí? Donde, wow, aparecen un montón de A's y números. En la última posición obtenemos este A sub IJ, ¿sí? Pero fíjense que las otras que aparecen números nos están dando, ¿sí? Información de la posición que están ocupando.
Bien, la primera posición está en la primera fila y la primera columna. Si vamos hacia abajo, ¿sí? Nos encontramos ya en la segunda fila, pero seguimos estando en la primera columna, bien, y después, si seguimos una posición más hacia abajo, estamos en la tercera fila, pero continuamos en la primera columna. Sin embargo, si de la primera posición, ¿sí? Nos vamos hacia la derecha, nos encontramos con que nos mantenemos en la primera fila, pero nos movimos a la segunda columna, ¿sí? O sea, siempre el primer número nos va a estar mencionando la fila, por eso acá tenemos esta última posición que sigue estando en la primera fila y bueno, y ese J dependerá de la cantidad de columnas que tenga. Y si lo observamos de forma vertical, pueden observar entonces que tenemos A sub I1 porque la fila, ¿sí? Estará determinada desde antes, en realidad sería ese N, ¿sí? que nos dan en un principio, y ese 1 va a ser el de la primer columna, ¿sí? Y así sucesivamente, hasta tener entonces acá cuál es la fila y la última fila y la última columna, ¿no? La última posición, ¿sí? De estos dos elementos.